Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. De nuevo, espero que anden todos bien. Cuídense, como digo siempre cuando empezamos. Hoy vamos a charlar un poquito de microprocesadores. Como bibliografía vamos a usar la obligatoria, que es el libro Estructura Interna de la PC de Gastón Hiller, eh, que es este. Este libro se encuentra en PDF en la librería del Centro de Estudiantes y ustedes van a poder encontrar una copia en la bibliografía obligatoria o bien en la parte de materiales de teoría. Es un libro medianamente viejo, bueno, en arquitectura de las computadoras todo es viejo. Es por eso que no existen libros nuevos, ya que el avance de la tecnología es tal que es casi imposible tener una bibliografía que esté actualizada. Es por eso que este libro lo vamos a usar de cabecera explicando cosas base. ¿Está? Y el tema que hoy vamos a tratar es microprocesadores. En el libro que nosotros tenemos, ¿sí? Y del cual ustedes actualmente están viendo la pantalla, vamos a tener distintas cosas para trabajar. Por ejemplo, hoy el tema microprocesadores. Bueno, ya estuvimos hablando de lo que es el microprocesador. Tiene un montón de nombres, ¿sí? Que nosotros ya vimos que esos nombres podían ser UCP, Unidad Central de Proceso, CPU, Central Process Unit, que sería la versión en inglés, microprocesador, procesador, micro, ¿sí? Es el cerebro de la computadora. Aquí se reciben todo lo que tiene que hacerse y él es el que decide cómo realizarlo. Este esquema que nosotros vemos debajo es el esquema en el cual encontramos el funcionamiento básico de la computadora. Las unidades de entrada y salida, la memoria y el procesador. ¿Sí? Y encontramos el bus de direcciones junto con el bus de datos, yendo del procesador a la memoria y viceversa, y también las unidades de entrada y salida uniéndose con el bus de datos y el bus de control. En la CPU nosotros nos vamos a encontrar, como habíamos dicho ya en las otras charlas, con la unidad de control, que es la que controla todos los procesos, la unidad aritmética lógica, que es la que toma las decisiones y operaciones lógicas. Sí, se agrega una unidad de punto flotante, que ya vamos a ver qué es, sí, vamos de a poco. Los registros, que son los que necesita, son especie de memoria que necesita el microprocesador para saber cómo ubicarse. Las memorias caché, con sus distintos niveles, y los distintos buses internos y externos que hacen posible la comunicación en el micro. Los micros que poseen múltiples núcleos, o cores, que es el nombre que tienen, sí, en un único encapsulado, tienen repetido estos bloques de componente una cierta cantidad de veces, de acuerdo a la cantidad de cores que posee. A su vez, vamos a poder catalogar a los microprocesadores de acuerdo a la cantidad de cores que tenemos, al tamaño de palabra o ancho máximo de instrucciones que maneja o interpreta, y a la velocidad del reloj, interna o externa. Aquí también vamos a ver que existen dos velocidades, una interna que es dentro del microprocesador y otra externa del bus local. Nosotros vamos a tener que estos microprocesadores, ¿sí?, tienen características físicas que son el embalaje con sus dimensiones físicas, el zócalo donde va colocado y la tecnología del proceso de fabricación junto con la atención del trabajo. Ya estuvimos hablando de los principios básicos del funcionamiento. Sí, acuérdense que habíamos estado viendo en la lectura anterior, sí, cómo era que funcionaba el ciclo de una instrucción, los registros que tiene el microprocesador y el tamaño de la palabra
o bien el ancho máximo de instrucciones de datos que puede interpretar el procesador en una única operación. El microprocesador de 64 bits puede procesar un dato de instrucción de 64 bits como máximo en una sola operación. ¿Sí? Acá podemos leer que a medida que fue aumentando el tamaño de la palabra, los procesadores tuvieron que agregar nuevos registros, los cuales deben de respetar el tamaño de la palabra. Por ejemplo, un procesador de 64 bits posee un conjunto de registros de 32 bits para mantener la compatibilidad con los predecesores y agrega un nuevo conjunto de 64 bits. ¿Sí? Con la evolución de los procesadores también se agregaron registros específicos con mayor tamaño que el de la palabra. Nosotros vamos a tener que los procesadores los podemos clasificar por CISC o RISC, ¿sí? El CISC es código de conjuntos de instrucciones completa y los RISC, código de conjuntos de instrucciones reducidos. CISC, RISC. Los procesadores más avanzados de las PC compatibles logran mayores velocidades combinando ambas tecnologías, ya que había habido una discusión si CISC o RISC era mejor. El microprocesador está gobernado por el reloj del sistema. ¿Qué es el reloj del sistema? El reloj del sistema es como si fuera un metrónomo. Es el que va dando el paso necesario para que las instrucciones se vayan cumpliendo. Este reloj, ¿sí?, nos permite dar lo que nosotros conocemos como velocidad, pero está mal llamado, ya que a la velocidad nosotros no es la velocidad del microprocesador, sino que lo que conocemos es la frecuencia del funcionamiento que se mide en megahertz. ¿Sí? Actualmente nosotros podemos hablar de gigahertz, ¿sí?, donde un gigahertz son 1000 millones de ciclos por segundo. Un gigahertz son, ¿sí?, 1000 millones de hercios. Los principales fabricantes de microprocesadores actualmente son Intel y AMD, aunque antiguamente había otras fábricas como Motorola, ¿sí?, Cyrix y otras más. Aquí nosotros tenemos aproximadamente tenemos una tabla en la cual podemos observar distintas generaciones, ¿sí?, como la 8086, 8286, 8386, Pentium, etcétera, etcétera. Después podemos hacer una charla aproximada de cómo fue esto variando. Aquí podemos observar un trozo de silicio de cómo está conformado, ¿sí?, el microprocesador. Que el embalaje suele ser generalmente más grande que el microprocesador porque el tamaño que tiene es muy pequeño, tiene el tamaño aproximado de una yema de un dedo, ¿sí? Pero el gran problema que tienen es lograr mucha superficie para poder disipar el calor. Existen distintas formas de microprocesadores, igual que de zócalos. El zócalo es el lugar donde nosotros lo conectamos en la placa madre. Los microprocesadores tenían un gran problema, la diferencia de velocidad que había entre la velocidad del microprocesador y la lentitud de las memorias RAM que nosotros tenemos. El primero en tratar de solucionar ese problema fue el modelo 8386DX. ¿Sí? Y vamos a hablar un poquitito de esto de las generaciones de las computadoras porque nos vamos a encontrar con un problema. Entonces, vamos a tomar un graficador, vamos a abrir un poquito para poder verlo y vamos a poner una línea. Sí, nuestros primeros procesadores vamos a encontrar el 8088.
Luego el 8086, que fue el primero y vendido. Sí, 8086, puse cualquier cosa. Ahí lo borramos y lo ponemos bien. Que fue el que nosotros conocíamos como PCXT, tecnología extendida. Luego aparecieron la segunda generación de 8086, los 8286, la generación de los 8386, tercera generación, la cuarta generación de 8486, sería la cuarta generación de 8086, y acá se produce un gran problema. Hasta este momento, cualquiera sea la fábrica, AMD, Cyrix, Motorola o Intel, llamaban a los microprocesadores de la misma manera. Pero una empresa que se llamaba Cyrix logró un microprocesador revolucionario, el 8486 de X4, que con una velocidad de 80 MHz logró pasar al 8486 de X4 de 100 MHz, provocando que con un costo un 35-40% menor, romperle las ventas a Intel. A partir de ese momento, tanto AMD como Intel, que son las dos grandes empresas que quedan, comienzan a separar los nombres de computadora. Es así que conocemos por un lado todo aquello que es Intel de todo aquello que no es Intel. ¿Sí? Dicho de otra manera, lo que no es Intel actualmente es AMD. Es así que Intel sacó Pentium, y AMD sacó su homónima 8586. A partir de aquí, comienzan a llamarse los equipos de una manera diferente. Podríamos seguir nombrando equipos de Intel, Celeron, ¿sí? i3, i5, i7, igual que con AMD, hasta llegar a Ryzen o la Zen actualmente. Entonces, lo que hablábamos recién, ¿sí? El 8386, estamos hablando de los años 80, fue el primero en incorporar una memoria caché. Esa memoria caché externa permitía ser intermediaria entre la memoria RAM y el microprocesador, logrando una mejora en el rendimiento del micro. El 486DX, ¿sí?, fue más allá y colocó la controladora y la memoria caché dentro del trozo de silicio del microprocesador, haciendo mucho más rápida a esa máquina. La unidad de punto flotante. Ya luego seguiremos hablando de las memorias caché. La unidad de punto flotante. La unidad de punto flotante, o FPU, también llamado coprocesador matemático, es un microprocesador exclusivo para realizar operaciones matemáticas, como su nombre lo dice, y ayuda a la unidad aritmética lógica. Esta unidad de punto flotante es muy necesaria en la parte de gráficos, a tal punto que hasta la 486 era un elemento que se colocaba a pedido en un zócalo de la placa madre. Como a partir de la 486 ya estaba Windows y había una gran cantidad de software de graficación, esta unidad de punto flotante se hizo totalmente necesaria,
y la 486DX, la misma máquina que incorpora la caché interna o L1, incorpora dentro del trozo de silicio del microprocesador la unidad de punto flotante. Actualmente todos los microprocesadores poseen unidad de punto flotante dentro. ¿Qué es un procesador superescalar? Se llama así cuando puede ejecutar más de una instrucción por ciclo de reloj. El Pentium de Intel fue el primer superescalar de la familia 80X86. Esa X, acuérdense que es para reemplazar si es por el 2, 8286, por el 3, 8386, etcétera, etcétera, etcétera. Tanto Intel como AMD son superescalares y fueron aumentando la cantidad de instrucciones que son capaces de ejecutar en un ciclo de reloj en sus diferentes unidades de ejecución, unidad aritmética lógica, unidad de punto flotante. Pipelines, los canales de los procesadores. Los antiguos procesadores recibían una instrucción por vez, la ejecutaban y guardaban los resultados en los registros correspondientes del procesador. A este esquema básico se lo conoce como único canal, cañería o pipeline. Los procesadores superescalares poseen al menos 2 canales para poder aumentar su rendimiento y mejorar el funcionamiento. Es así que aparecen los llamados pipeline. MMX, instrucciones multimedia. Cuando fue aumentando la velocidad de procesamiento y todavía no había gran cantidad de tarjetas de video, a Intel se le ocurre agregarle al microprocesador un conjunto de instrucciones que le permita manejar multimedia de una manera nativa, mejorando así el rendimiento de gráficos, sonido y video. Es así que aparecen las llamadas extensiones MMX. El primer procesador en tenerlo es el Pentium. En el caso de AMD, la misma tecnología, que salió a posteriori, se la llama 3D Now. Bien, con esto pueden ir leyendo justamente hasta el chipset y su importancia, porque acá estaríamos en lo que nosotros conocemos como placa base. Básicamente, y en una forma bastante rápida, di una pequeña historia y además una pequeña introducción de lo que ustedes van a tener que leer de microprocesador. Nos estamos viendo en la próxima. Un abrazo